Apreciada familia, apreciados amigos que observan este material, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya sea la hora en la que se esté observando este material. Mi nombre es Uber Andrés Caicedo Palacios, soy miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del municipio de Carepa, específicamente la Iglesia Central, y quisiéramos hoy hablar un poco acerca de lo que es la devoción. Sin embargo, antes de hablar o antes de aclarar, analizar lo que es la devoción, quiero de pronto hacer hincapié en tres preguntas básicas con las cuales voy a introducirme en este tema. La primera pregunta que hay que hacerse es: ¿qué es un devocional? Y la respuesta que yo les expongo dice que es la vida cristiana en miniatura, consagrada en las primeras horas del día. Ahora, bajo esta definición hay ciertas características que quiero aclarar. Lo primero es, ¿por qué digo que es la vida cristiana en miniatura? Digo que es la vida cristiana en miniatura porque en un devocional normalmente lo que se hace es leer, orar y rendir alabanzas al Señor. De forma que en esas primeras horas en donde nosotros consagramos y buscamos la presencia de Dios, es un ejemplo mínimo, un ejemplo diminuto acerca de lo que es nuestra vida cristiana y de cómo nos abastecemos para de pronto no caer nuevamente en el pecado. Ahora, el tema de las primeras horas del día es interesante porque muchos sostienen de que el devocional se puede realizar quizás en la tarde, quizás en la noche o quizás a la hora en la cual tengan el espacio para poder realizarlo. Sin embargo, es de aclarar que las primeras horas del día, ya sea a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, las 4 de la mañana, son las horas más adecuadas para poder hacer un excelente devocional y poder enfrentar los desafíos que como cristianos asumimos en cada una de nuestras vidas. Ahora, la segunda pregunta ya está contestada, sin embargo hay que aclararla otra vez, y es: ¿qué se hace en un devocional? Ahora, lo que se hace en un devocional, una o todas a la vez, es lo siguiente: se ora, se lee la palabra de Dios y se rinde alabanza. Algunos optan simplemente por rendir alabanza, otros actúan simplemente leyendo la palabra y meditando en ella, u otros solo oran para consagrar su vida a Dios o ese día a Dios. Sin embargo, o sea una o sea todas en su conjunto, básicamente eso es lo que hace un cristiano a la hora en la cual realiza su devocional para consagrar las primeras horas del día. Ahora, ¿con qué finalidad se hace un devocional? Esa es la otra pregunta que hay que hacerse. Y el devocional se hace para buscar la presencia de Dios y para enfrentar los desafíos que tenemos como cristianos durante el día. Vencer el pecado, vencer la tentación y tener siempre presente que estamos bajo la presencia de los ángeles y bajo la presencia del Eterno. Ahora bien, hay un mito que a mi consideración se ha filtrado en el cristianismo, y es la tesis de que la oración en sí misma es el fin y no es el medio para acceder a Dios y a todos sus dones. De manera que se le hace mucho hincapié a la oración en sí misma, cuando bajo un ejemplo de la Biblia vamos a ver de que efectivamente la oración es un medio para buscar la presencia de Dios, pero no es un fin en sí mismo para otorgarle poder. Vamos a Mateo capítulo 9, rápidamente vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15, porque a Jesús le van a preguntar algo muy interesante. Vamos ahí, versículo 14 dice lo siguiente: entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué ellos no ayunan y nosotros sí ayunamos 2 veces y afligimos nuestro cuerpo? Jesús respondió lo siguiente:
¿Acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el esposo en el versículo 15? Y la respuesta es clara. Jesús está diciendo, básicamente, mientras los discípulos están conmigo, no tienen la posibilidad o la necesidad de orar y de ayunar, porque ellos están conmigo, por tanto yo soy Dios. O sea, no necesitan ayunar, no necesitan buscar la presencia de Dios porque ya me tienen a mí. Entonces se establece un principio muy importante. La devoción, la alabanza, la oración, la lectura de la palabra se hace para buscar, entender, comprender cuál es la presencia de Dios, cuál es la voluntad de Dios y así poder discernirla a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Ese es el primer principio a la hora de hacer la devoción. Es un medio para buscar la presencia de Dios. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 58, porque hablando también o haciendo la extensión con este tema del ayuno, también se establece otro principio y la pregunta es, ¿cómo debe estar nuestro corazón al momento de hacer o de realizar un devocional? Dice la Escritura lo siguiente. Isaías capítulo 58, versículo 1 en adelante. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día. Lo que hacemos nosotros al momento de levantarnos, buscamos al Señor en devoción. Y quieren saber mis caminos, sí. Nosotros queremos comprender, queremos saber, queremos discernir los caminos de Dios a través del devocional. Como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Sigue diciendo, me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios, lo que queremos hacer nosotros al momento de hacer el devocional. Y sigue diciendo, dicen, ¿por qué ayunamos? Y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. De manera que lo que está diciendo el Señor aquí es, ustedes me buscan, ustedes oran, ustedes leen, ustedes estudian la palabra de Dios, dicen ser cristianos, oran mucho tiempo, sin embargo su corazón, como lo dice en otro apartado de la Escritura, está lejos de mí. Entonces quiero establecer otro principio u otra recomendación para que podamos hacer un excelente devocional, ya sea que oremos, cantemos, leamos la palabra, derramar y humillarse de manera sincera en la presencia de Dios. Y me gusta mucho cuando Daniel Ospina explica de que no deberíamos contender con el Señor al momento de hacer el devocional. No deberíamos llegar al devocional diciendo, bueno Señor, ¿qué tienes tú? Y yo tengo esta tesis, o tú eres teólogo, yo también, y vamos a debatir acerca de un tema, sino consagrar, rendirnos delante de Dios. Ese es el segundo principio fundamental a la hora de realizar un buen devocional. Básicamente lo primero, repito, poder entender de que el devocional no es un fin en sí mismo, sino un medio para buscar la presencia de Dios, por cuanto actualmente no tenemos el esposo cerca, ¿sí? Segundo, debemos entender y comprender de que debemos buscar la pureza de corazón cuando estemos realizando nuestro devocional. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos a 3 ejemplos para saber cómo el devocional bien hecho, estructurado y bajo estos 2 principios
pueden ayudarnos a ser cristianos auténticos y a ser un testimonio para este mundo que perece. Vamos a ver el primer ejemplo que nos va a enseñar cómo vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo. Vamos a Génesis capítulo 5 versículo 24, porque la escritura narrando acerca de una genealogía nos va a decir que existió un hombre llamado Enoc. Y dice el versículo 24 de Génesis capítulo 5 que Enoc caminó con Dios. Pues Enoc con Dios, pues el Señor se lo llevó, desapareció. De forma que Elena de White, comentando este aspecto, ella indica lo siguiente: ¿cómo fue que caminó Enoc? Educó su mente y su corazón para creer que estaba en la presencia divina, y cuando lo asaltaba la duda, sus oraciones ascendían a Dios para que lo guardara. O sea que no cumple el primer requisito que hemos hablado para poder realizar un buen devocional. Buscaba la presencia de Dios y entendía y discernía y educaba su mente para saber de que siempre estaba delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, Enoc no necesitaba saber si habían cámaras de seguridad en el lugar donde estaba, o no necesitaba saber si habían personas que lo estaban viendo para de pronto evitar hacer alguna conducta, sino que Enoc sabía que él estaba bajo la presencia de Dios constantemente, porque a través de su vida consagrada a Dios, él pudo educar su mente. Muy interesante. Ahora, es interesante que Enoc buscaba la presencia de Dios, pero Enoc también tenía un corazón contrito a la hora de afrontar el día a día. Porque Enoc, dice la escritura, que se hacía estas tres preguntas: enséñame tu camino para que yo no pueda errar. Enséñame, Señor, tu camino para que yo no erre. ¿Qué deseas de mí, Señor? ¿Qué quieres tú de mí? Y tercero, ¿qué haré para honrarte, mi Dios? Muy interesante porque Enoc no solo buscaba la presencia de Dios consagrándose cada día, sino que derramaba su corazón y se rendía delante de Dios para que Él pusiera en su corazón el querer como el hacer por su buena y divina y santa voluntad. Ahora quiero que vayamos a otro aspecto de la escritura, al segundo ejemplo, para que nosotros veamos a otro personaje bíblico muy interesante que nos enseña cómo él, consagrándose cada día al Señor, pudo lograr lo que se conoce como el dominio propio. El dominio propio. Y estamos hablando de Daniel. Daniel capítulo 6 empieza hablando acerca de que al rey Darío le pareció bien constituir en su reino sátrapas o personas que lideraran y que administraran las cosas del reino. Y dice que Daniel era una persona diferente, era un chico diferente, era un joven diferente, y que no había ninguna tacha en él. Y que las personas con las que él trabajaba buscaron alguna tacha y no la encontraron. Y por lo tanto ellos dijeron que conforme a la ley de su Dios, ellos podían atacar a Daniel y hacerlo invalidar las leyes civiles que estaban en ese momento en el reinado de Darío. Por eso se le dijo a Darío, se le instigó para que simplemente se le diera adoración a él. Y con esa finalidad ellos querían invalidar la primera tabla de la ley que habla acerca de la adoración al Dios único que existe en la faz de la tierra. Y dice el versículo 10 de Daniel capítulo 6 lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo. De manera que Daniel acostumbraba consagrar 3 veces al día en oración a Dios, en devoción a Dios para buscar su presencia. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de que Daniel dedicara todo ese momento a Dios?
que cuando llegó el momento de la prueba tuvo el suficiente dominio propio para decir: yo me rindo a mi Dios y no me interesa el decreto, no me interesa la amenaza de los hombres. De forma que el devocional nos ayuda también, bajo este ejemplo, a adquirir dominio propio sobre las cosas de este mundo y a despojarnos y a no tener miedo, porque sabemos que nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Ahora, yo quisiera terminar con este bello pasaje que nos enseña hoy por hoy, hermanos y amigos que nos ven, hoy por hoy, que también el devocional, ser unas personas devotas, consagradas las primeras horas del día a nuestro Dios, nos ayuda a discernir el cumplimiento que como pueblo adventista tenemos. Muy interesante, porque dice Juan capítulo 1 versículo 29 que cuando Juan el Bautista vio a Jesús de lejos, dijo: he aquí que este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Natanael estaba viendo lo que dijo Juan, y Natanael conocía la Torá y conocía a los profetas, y Natanael dijo: este es el Mesías que había de venir. Y Natanael dice la Escritura que no comprendía cómo una persona tan humilde podía ser el rey de Israel. Por eso dice en San Juan capítulo 1 versículo 43 en adelante lo siguiente, leamos: al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Ahora, Natanael en su incredulidad dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, cuando Jesús vio, ven y ve, respondió Felipe, ven y ve. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sigue diciendo la Escritura, le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Pero si ustedes se pueden fijar, dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. De manera que antes de que Felipe le dijera a Natanael de que ya habían encontrado al Mesías, cuando Natanael escucha a Juan el Bautista diciendo que ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, Natanael se va debajo de una higuera y empieza a orar al Señor. Empieza a pedir dirección del Señor para saber si realmente ese era de quien se decía que iba a ser el rey de Israel y el libertador de la nación judía. De forma que esto nos ayuda a comprender también de que a través de la devoción podemos discernir de una manera mucho más clara las profecías bíblicas y podemos darnos cuenta del cumplimiento cuando sea la hora en el que el Señor pueda decir: se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, este era el mensaje que les traía, básicamente hablar acerca de los dos principios fundamentales acerca de lo que es la devoción y decirles 3 ejemplos para que nos animemos, porque somos jóvenes, porque tenemos muchas tentaciones, pero podemos ver en la Escritura que hay ejemplos estupendos, maravillosos, impresionantes acerca de lo que la presencia de Dios, la búsqueda constante del Señor puede hacer en cada uno de nosotros. Quisiera que termináramos con una palabra de oración. Oremos. Amante y buen Dios que estás en los cielos, gracias porque nos has permitido comprender que la devoción es un medio y no un fin para buscar tu presencia y para consagrar nuestras primeras horas del día a ti. Permite, Señor, que podamos ser cristianos auténticos y que a través de tu presencia podamos reflejar tu carácter en este mundo que se cae a pedazos. Permite, Señor, que a través de la devoción podamos comprender de manera más clara, Señor, que tú nos tienes para ser cabeza y no cola,
y que tú, Señor, quieres que comprendamos las profecías, porque tu regreso es pronto. Todo esto te lo pedimos, Señor, no confiando en nuestros méritos, sino confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, muchísimas gracias por este espacio y esperamos que puedan seguir disfrutando de esta excelente semana. Dios les bendiga.